cracks, adictos y adictas del amigurumi. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo nivel. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer los ojos, cómo dar forma a las cejas y cómo coser las orejas de Sonic. Os lo enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. Antes de empezar, os voy a explicar por qué he decidido hacer los ojos con goma eva. La razón de utilizar la goma eva como sustituto de la lana es porque es un material fácil de manejar, flexible y una vez la cortamos no se deforma, con lo que puede trabajarse de forma fácil y sencilla. A pesar de que he tejido los ojos con lana haciendo la forma precisa, no me convence. Con fieltro, a pesar de ser también un material muy ligero y fácil de manejar, tampoco me convence. Porque lo que quiero es los ojos limpios y sin repuntes, igual que el diseño original del videojuego de Sonic. Y como podéis ver, a la vista está. Y la goma eva es el mejor material para llegar a este resultado. Los materiales que vamos a necesitar son la plantilla de los ojos de Sonic imprimida a color. La podéis descargar en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Goma eva, también conocido como foamy. Un lápiz. Tijeras. Lana fina de color azul, una aguja lanera, varios alfileres, cola especial para goma eva o pistola de silicona, quien la tenga. Eso os lo dejo a vuestra elección. Ahora que lo tenemos todo preparado, ¡manos al ganchillo! Ahora vamos a hacer los ojos. Primero vamos a trabajar con el papel. Tomamos la plantilla que ya tendréis imprimida a color. Como veis, el iris de los ojos ya está coloreado. Con esto os he querido facilitar que no lo tengáis que dibujar vosotras mismas. Porque incluso para todos aquellos que saben dibujar, no es fácil acertar el tamaño y las proporciones adecuadas para la cara de Sonic. Como sé de lo que hablo, he decidido facilitaros este paso, para que los ojos os queden exactamente como a mí, perfectos. Que, aunque no lo parezca, hay que fijarse muy bien en todos los detalles del dibujo original, que no son dos simples líneas y ya está. Dicho esto, y teniendo ya todo preparado, recortamos por la línea. Y cuando lleguemos a la parte del iris de los ojos, nos imaginaremos que por aquí hay una línea continua, dejando esta parte del iris fuera.
recortamos. Con mucho cuidado para que los ojos no pierdan la forma. Y ahora aquí nos imaginamos que hay una línea continua. Y seguimos cortando por la línea. Y aquí exactamente igual. Y ya seguimos por la línea hasta el final. Y así es como os tiene que quedar una vez recortado. Ahora vamos a colocarlo sobre la cara de Sonic. Tomamos la cabeza de Sonic que ya tendremos tejida y preparada. Primero colocamos el hocico que ya tenemos tejido y preparado. Lo colocamos a 2 filas de distancia de la abertura. Contamos 1 y 2. Y para centrarlo bien nos fijamos que la nariz quede en el centro de la abertura. Y por delante, la nariz tiene que quedar en el centro de los 6 últimos puntos que hemos tejido. Comprobamos que está bien centrado y lo aseguramos con unos alfileres para que no se mueva. Y así ya lo tenemos colocado. Ahora colocamos la plantilla de papel que ya tendremos recortada. La colocamos por dentro del hocico. Para centrarla nos fijamos que desde el entrecejo hasta el hocico tiene que haber una separación de medio centímetro. Dejando un pequeño margen de separación entre el iris de los ojos y el hocico. Ahora vamos a formar las cejas. Colocamos alfileres alrededor del ojo para formar el borde inferior de las cejas. Seguimos colocando alfileres hasta completar el borde de los ojos. Y así es como os tiene que quedar cuando hayamos colocado los alfileres. Ahora, para empezar a formar el borde superior de la ceja, contamos 7 filas desde el hocico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
y dejando una separación de 2 puntos desde los ojos, colocamos el alfiler. Vamos colocando alfileres hasta formar la parte superior de la ceja. Ahora podemos quitar la plantilla de los ojos y el hocico. Y así es como os tiene que quedar una vez hayamos colocado todos los alfileres. Y ahora os explico cómo hacer la forma exacta de las cejas. Para dar forma a las cejas, al final hemos dejado 2 puntos de separación, 1 y 2. A medida que llegamos al centro de la ceja, aumentamos progresivamente. Y cuando vamos llegando al principio de la ceja, dejamos 2 puntos de separación. De esta manera, al final tenemos 2 puntos de separación y al principio tenemos 2 puntos de separación. Si os fijáis, el borde superior de la ceja coincide en la misma línea, tanto de un lado como del otro. Ahora con un trozo bien largo de hebra de lana de color azul vamos a coser las cejas. Pasamos la aguja por dentro de la cabeza. Y la sacamos por el alfiler superior. De esta forma, la hebra que sobra quedará escondida por dentro de la cabeza. Hacemos un pequeño punto y sacamos la aguja por el alfiler inferior, el alfiler de enfrente. Hacemos un pequeño punto y sacamos la aguja por el alfiler superior. Y tiramos bien de la hebra. Hacemos un pequeño punto al alfiler de al lado y sacamos la aguja por el alfiler inferior. A medida que vamos cosiendo vamos quitando los alfileres. Hacemos un pequeño punto y sacamos la aguja por el alfiler superior. Vamos cosiendo de esta manera de arriba a abajo hasta llegar al principio de la ceja.
Y así es como os tiene que quedar una vez terminadas. Cosemos primero una ceja y cuando hayamos terminado esta ceja, cosemos la otra ceja. Y por último, independientemente de las cejas, formamos el entrecejo y le damos volumen, cosiendo de lado a lado, es decir, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y por esta parte tiramos de la hebra. Y como veis, las cejas no están unidas al entrecejo. La razón de hacerlo así, y no todo serpenteado, es porque Sonic tiene las cejas separadas del entrecejo. Y haciéndolo de esta manera conseguimos darle volumen a la parte frontal, cosiendo las cejas separadas del entrecejo. Con esto hemos conseguido un efecto visual, donde se aprecia la definición de las cejas. Os lo enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. Ahora vamos a terminar los ojos. Tomamos la goma eva y colocamos la plantilla de los ojos sobre la goma eva. Y dibujamos la silueta. Una vez tenemos la silueta de la esclerótica, la recortamos. Ya la tenemos recortada y ahora comprobamos que es exactamente igual a la plantilla. Ahora recortamos el iris de los ojos de la plantilla de papel. Y una vez recortados los pegamos a la goma eva. La mejor forma de saber dónde colocar los ojos es haciendo una marca con la ayuda de la plantilla de papel. De esta manera. Colocamos la plantilla sobre la goma eva recortada y marcamos la silueta del iris de los ojos. Y ahí es donde pegaremos el iris de los ojos.
Y así es como os tiene que quedar una vez hayamos pegado los iris de los ojos a la goma eva. Ahora solo queda colocar los ojos y pegarlos a la cara de Sonic. Y si me habéis seguido minuciosamente, cuidando el más mínimo detalle, os tienen que encajar a la perfección. Así. ¡Bum! Como la pieza de un puzzle. Y ahora, con la cola especial para goma eva, pegamos por este lado y por el otro lado. Y así es como os tiene que quedar una vez hayamos pegado los ojos a la cara. Ahora solo queda colocar el hocico. Para que el hocico quede bien pegado a la goma eva, ponemos un poco de cola solamente en el borde inferior, por la parte frontal de la goma eva. Para que cuando coloquemos el hocico quede bien pegado a los ojos y no se mueva. Una vez coloquemos el hocico sobre los ojos, el borde inferior de la goma eva quedará tapado. La forma correcta de colocarlo es: lo colocamos a 2 filas de distancia de la abertura. Y por delante, la nariz tiene que quedar centrada a los 6 últimos puntos que hemos tejido. Así. Dejando un pequeño margen de separación entre el iris de los ojos y el hocico. Comprobamos que esté bien centrado y colocamos alfileres para que no se mueva. Con la hebra que os dije que había que dejar, cosemos toda la parte inferior del hocico a la cara. Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Os lo enseño de perfil para que veáis el resultado. Se puede apreciar el volumen de las cejas y el volumen del entrecejo. Como veis, yo ya tengo una oreja colocada. Ahora os enseñaré cómo colocar la otra oreja para colocarla a la distancia correcta. La colocamos a 2 filas de distancia de la ceja, igual que esta. Aseguramos con unos alfileres para que no se mueva. Comprobamos que estén las dos a la misma altura. En la parte trasera de la oreja colocamos un alfiler en la unión de las púas. Con la hebra que os dije que teníais que dejar, cosemos las orejas a la cabeza.
Y así es como os tiene que quedar una vez terminada la cabeza y la carita de Sonic. Os lo enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. Y hasta aquí la 13ª parte de Sonic. ¡Nos vemos en el último vídeo! Espero que os haya gustado el vídeo y os anime a dejarme un like supersónico. Y no olvidéis lo más importante, suscribiros al canal si queréis que Sonic y sus amigos os lleven al siguiente nivel.